Buenos días, buenos días, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por este día sábado. Estamos 12 de octubre. Quiero invitarlos hoy a mirar el libro de Gálatas en el capítulo 2. La epístola a los Gálatas, capítulo 2. Escrita por el apóstol San Pablo. Y dice en el capítulo 2 y en el versículo 15 un tema fundamental, ¿sí? Gálatas capítulo 2, versículo 15. Dice, Gálatas capítulo 2, versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana y te bendecimos y te pedimos que nos acompañes, que nos ayudes a comprender tu palabra. Yo quiero bendecirte, Señor, pedirte por la iglesia, por cada persona que se reúne con nosotros en este espacio, y pido que tu bendición nos esté acompañando. Quita de nuestro corazón cualquier cosa que trata de distraernos sobre este tema y ayúdanos guíanos a entenderla y a comprenderla y a exponerla. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces les comentaba, el libro de Gálatas capítulo 2, los versículos 15 y 16, Pablo está diciendo, él está diciendo, nosotros, dice, judíos de nacimiento, o sea, nosotros nacimos judíos, ¿sí? Y no pecadores entre los gentiles, o sea, somos el pueblo que se va a salvar, y los gentiles, lo que se van a perder. Entonces, dice, sabiendo nosotros, a pesar de que somos judíos, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. O sea, sabiendo que la justificación es por la fe en Cristo, hemos creído en Él también, para ser justificados por medio de la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Este pasaje aparentemente inocente, inofensivo, es un pasaje que a Pablo le causó muchos problemas. Aquí él está diciendo que el elemento fundamental para la salvación del ser humano es la fe. Ahora, esa fe que se define en hebreo, ¿sí?, como la certeza, en Hebreos 11 se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando nosotros leemos en Hebreos 11, nos encontramos este concepto, ¿sí? En el capítulo 11, versículo 1, ¿sí?, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así la define la Biblia. Entonces, este es un elemento fundamental para la salvación del ser humano. Dice la Biblia misma que es una certeza. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es una seguridad que yo tengo, ¿sí? O sea, esa seguridad es una acción cierta que nace de una relación experimental, o sea, de una relación
de una experiencia que yo tuve y del amor de Dios expresado, y eso hace que el hombre se persuada, se convenza, ¿sí? Y perciba las realidades espirituales, las verdades espirituales, las percibe y las capte como que son posibles, que se pueden realizar. ¿Cómo así? El apóstol dice, en el libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿sí? O sea, es estar seguro, pero que esa certeza es una seguridad que nace de una relación experimental. O sea, la fe no es que llegó así porque sí, es una relación que yo he mantenido con Dios, que hace, y con su palabra, que hace que yo me convenza y me persuada, ¿sí? Y de que las verdades espirituales que se me están planteando a través de las escrituras son realizables, son posibles. Es una convicción, dice, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, porque es la verdad de Dios revelada a los ojos espirituales de las personas que están buscando de Dios. Cuando tú estás buscando de Dios, Dios pone la certeza en tu corazón, pone esa seguridad. Entonces, pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, yo no me quiero quedar en la definición, volviendo al tema que nos ocupa, Pablo está diciendo, dice, yo soy un judío de nacimiento y estoy seguro de que la gente no se salva por las obras de la ley, por cumplir la ley. La gente se salva es por la fe en Jesucristo. Entonces, por eso nosotros también hemos creído y hemos aceptado a Jesús. Hemos puesto nuestra fe en Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, claro, cuando Pablo habla de esta manera, está rompiendo todas las estructuras religiosas de la época, ¿sí? En el momento, todas las estructuras religiosas del sistema judío estaba basada y estaba fundamentada en que la gente tenía que cumplir la ley de Dios, y si no la cumplía se condenaba. Entonces los judíos vivían esclavizados de la ley, esforzándose por cumplirla y fingiendo que la cumplían. Entonces cuando Pablo hace una afirmación como esta, ¿sí? Dice la Biblia de que ellos en el libro de Corintios, 2 Corintios, dice, estos hombres trastornan. Lo mismo dice en el libro de Hechos, estos hombres trastornan la fe. Claro, están con todo el andamiaje que existía, lo voltean. Se está desmoronando, ¿sí? Porque él está diciendo, o sea, está poniendo de cabeza todo lo que ellos conocían. Los judíos estaban muy apegados al cumplimiento de la ley, a los ritos, y vivían con eso siempre. Y Pablo ahora dice que no es por eso, que con eso nadie se va a salvar. Obviamente ellos dicen que este tipo viene y coge todo lo que nosotros hemos construido por años y lo quiere destruir, lo quiere desbaratar, lo quiere poner patas para arriba, y eso no está bien. Entonces odian a Pablo, lo persiguen, ¿sí? Porque él está rompiendo toda la estructura religiosa del momento, con unas afirmaciones tan contundentes. Entonces él dice, ningún judío se va a salvar por cumplir la ley. Y eso nosotros somos conscientes. Es más, todos, tanto judíos como gentiles, se salvan es por la fe en Jesucristo. Entonces ahora está introduciendo otro concepto, es que los gentiles también se van a salvar. Y todos los gentiles que pongan su fe en Jesucristo se salvan. Y a los judíos les digo que no es por sus tradiciones, ni por su religión, ni por cumplir la ley que se van a salvar. Es por lo mismo que se salvan los gentiles. Claro, yo entiendo que por eso era que él tenía tantos enemigos. A Pablo sí lo persiguieron. Él socavaba lo que por tantos años habían defendido los judíos. Pablo lo está socavando, lo está dejando sin piso, y su sistema religioso se está derrumbando. Rápidamente se derrumba en la medida que el evangelio crece. Porque lo otro es
que el evangelio comienza a crecer por el mundo conocido, principalmente en medio de los gentiles. Que Pablo hizo una cosa titánica. Yo estaba revisando y los méritos que tiene el apóstol Pablo son inmensos. Pablo duró 10 años haciendo viajes, recorriendo todo el mundo conocido. Hizo 3 viajes misioneros y un cuarto viaje que hizo hasta Roma, pero que ese no lo consideran misionero porque iba allá preso, iba cautivo. Pero Pablo, más o menos en el año 46, arranca con un viaje misionero. Pablo sale y se va sale y cruza el Mediterráneo hasta la isla de Chipre, llega a Salamina, atraviesa la isla, sigue viajando y visita todo el Asia Menor, toda la península del Peloponeso, todo lo que ahora es Turquía, llega hasta Grecia, llega inclusive después al final de su vida hasta Roma. Recorre más o menos, el recorrido es de 2.400 kilómetros, que eso en esa época eso era una cosa impresionante. Y él establece iglesias en Éfeso, en Antioquía estaba establecida, en Éfeso, en Corinto, en Filipos. O sea, él establece varias iglesias. Realmente él establece alrededor de su recorrido básicamente 5 puntos principales de predicación. Y deja discípulos y él se toma tiempo formándolos. De tal manera que la gente que es formada para predicar, no formada para portarse bien, oye. Porque nosotros a veces creemos que la función de la iglesia es enseñar a la gente a portarse bien. Y el que no se porta bien lo amenazan y lo castigan y lo ponen en disciplina, ¿no? Él lo forma para que prediquen el evangelio. Y de ahí surgen 5 puntos desde los cuales el evangelio comienza a expandirse. Obviamente, el evangelio comienza a crecer exponencialmente. Mientras tanto, la gente va creyendo menos en el sistema judío. Algunos se convierten al cristianismo de los mismos judíos. Los judíos comienzan a perder seguidores. Y los gentiles comienzan a crecer. Entonces el evangelio comienza a expandirse de una manera impresionante. Todo esto genera conflictos grandes. Y por eso a Pablo lo persigue. Es que una vez él dice, porque los judíos se empecinaron tanto con Pablo y querían matarlo. Y hasta hubo unos que se juramentaron que, mejor dicho, hasta que no muriera Pablo no iban a comer. Y iban a hacer un ayuno indefinido y el límite era hasta que mataran a Pablo. Todo eso llegaron a hacer y lo odiaban. Pero imagínate tú, una persona que llega con un concepto nuevo y que está derrumbando todos los conceptos que existían antes. Que ellos lo están mirando mal, porque si ellos revisan bien la ley, se dan cuenta que la ley estaba anunciando precisamente lo que Pablo está predicando. De hecho, ellos hablan Pablo habla de que el justo por la fe vivirá. De que el justo por la fe vivirá. Y ese justo por la fe vivirá habla eso lo dijo Habacuc en el Antiguo Testamento, en la ley que ellos estudiaban. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es cómo Pablo, con su predicación, está generando unos cambios impresionantes. Primero hace un recorrido que en esa época era inusual. Una cosa que nadie pudo superar nunca. Segundo, estableció unos puntos de predicación, pero se aseguró de que esos puntos, que esos lugares donde él predicó, se conformaran grupos de ancianos. Dice la Biblia que estableció ancianos en las iglesias. Y además les dedicó tiempo formándolos y afianzándolos en las verdades del evangelio para que el evangelio siguiera continuando y el evangelio se comience a extender por toda la región. Pero bueno, de lo que estamos hablando es que
Pablo lo que defendía era que la vida del hombre, la salvación del hombre, estaba basada en la fe en Jesucristo. Y que por eso él como judío también había decidido creer en Cristo. Y que tanto judíos como gentiles se salvaban. Todo el mundo se salva es por poner la fe en Jesucristo. Esa es la única fuente de la salvación. Entonces, y además de eso, la vida nuestra, él dice, enseña que tiene que fundamentarse en la fe. O sea, la vida nuestra tiene que estar basada y apoyada siempre en la fe. ¿Por qué? Quisiera que miráramos un pasaje en Hebreos, capítulo 10. Estoy usando unos pasajes que para nosotros son bastante comunes. Efesios 10:38, mire lo que dice. Dice, mas el justo vivirá por la fe. O sea, él está citando a Habacuc capítulo 2. ¿Sí? Voy a mirar esa escritura. Voy a mirar esa escritura y regresamos otra vez a Hebreo. ¿Sí? Habacuc. Déjeme ir. Habacuc capítulo 2. Se me perdió algo, en la Biblia se me perdió algo. Mire eso. Qué cosa tan impresionante. Se me perdió algo, pero ya lo estoy encontrando. Mira lo que dice Habacuc capítulo 2. Versículo 3 dice, aunque la visión, él le da unas instrucciones sobre la visión de Cristo, y entonces le dice, es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. O sea, Habacuc estaba diciendo que Cristo iba a venir y que aunque tardara, no se preocupara, que él iba a venir. Y decía, y el justo va a vivir por la fe. O sea, la persona se va a salvar es por la fe. Eso está mencionando él. Y luego lo cita Pablo en el versículo 38. Dice, es necesario que tengamos paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito y al que ha de venir vendrá y no tardará. Ese es Habacuc 2. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede no le agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué está diciendo? Dice, el principio de nuestra vida espiritual, o sea, nuestra vida espiritual comienza cuando recibimos a Cristo. El día que nosotros aceptamos a Cristo, es cuando nuestra vida espiritual comienza. Más adelante, ahí en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 12, él dice algo que es cierto. Dice, por la ley nadie se justifica ante Dios. Eso es evidente, eso es claro. Porque el justo vivirá por la fe. Pero escúcheme, el justo vivirá por la fe significa, mi vida espiritual comienza por un acto de fe cuando yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Pero también se mantiene por la fe. Esta fe tiene que ser continua, tiene que ser permanente en mi vida. Debo seguir creyendo en Cristo como mi Salvador. Jesús le dijo a Satanás, mira, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el hombre vive por la fe.
¿Qué encierra este versículo? Este versículo encierra lo siguiente: cuando tú te conviertes por un acto de fe. Ya te convertiste, ya tienes a Cristo, tienes la salvación asegurada, pero te tienes que mantener en tu vida cristiana es a través de la misma fe. ¿Fe en qué? En Cristo y en su palabra. Él dice, no solamente vivimos de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Debemos nosotros permanecer confiando en los principios divinos. Ese es un acto continuo, eso no es un acto esporádico, eso es un acto de todos los días, de que yo estoy leyendo la palabra y que a medida que la leo estoy creyendo en todo lo que Jesús puede hacer por mí. Yo he visto situaciones, creo que a usted le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Nosotros creemos, pero hay veces que dudamos también. A veces creemos, sí, Dios puede hacer esto por mí, tiene poder para hacerlo, pero ¿será que sí lo va a hacer? ¿Será que sí lo quiere hacer? Y entonces a veces dudamos. Yo no puedo estar dudando, yo tengo que seguir creyendo, tengo que estar afianzado en que Dios lo va a hacer. Y así que yo vivo. Suple nuestras necesidades porque creemos en que Él es nuestro proveedor. Sana nuestras enfermedades porque creemos y tenemos la fe de que Él es el sanador. Y lo tenemos como algo cierto. Y por eso es que le pedimos, por eso es que nosotros oramos. Nosotros cuando oramos es porque creemos que Dios nos va a contestar y que Dios nos va a ayudar. Si no, no estaríamos orando, estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces, volvemos al punto. Pablo genera semejante alboroto mundial, ¿sí? Porque él comienza a decir que ninguno se va a salvar por cumplir la ley, ni siquiera los judíos, y que siendo el judío prefería confiar en la fe para su salvación que en la ley, y que tanto judíos como gentiles lo pone al mismo nivel. Es más, en el libro de Romanos él dice, Cristo derriba las barreras que dividían al mundo gentil del pueblo judío, porque él dice, el trato de Dios con ambos va a ser el mismo. Se salvan es por creer en Cristo, y por eso él tomó la decisión de creer en Cristo. Entonces, y esta fe se va desarrollando en la medida que nosotros mantengamos una amistad con Cristo y que nos mantengamos en su palabra. Se va desarrollando. Es más, esta es una confianza que se desarrolla poco a poco al creer en Cristo como Salvador. Y esa misma fe que hace que yo crea en Cristo como Salvador, que yo decida creer, ¿sí? Esa misma fe es la que me mantiene firme en medio de las persecuciones y en medio de las tentaciones. Si yo me mantengo fiel a esa confianza en el Señor, eso hace que yo pueda superar toda persecución. Hablábamos hace poco de cómo estos hombres eran capaces de soportar tanta cosa. Pablo, que lo azotan, que lo tratan de matar, que lo persiguen, que lo apresan, que casi que naufraga. O sea, todas estas cosas eran posibles por la fe que Pablo tenía en Jesucristo. En el libro de Romanos hay un pasaje donde él dice eso. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo esto lo vivo por la fe que tengo en Él. Yo tengo la fe y la confianza, la certeza de que Cristo vive en mí, habita en mí y que Él es el que me ayuda. Entonces, vuelvo al punto. Esa fe, fíjate que Pablo decidió creer en Él. Porque la fe realmente tiene tres elementos. Uno, que es intelectual. Tiene un elemento que es emocional y otro elemento que es de la voluntad mía. ¿Cómo así que tiene un elemento que es intelectual? O sea, la fe no es un salto ciego. No es que yo ciegamente me tiro porque Dios me va a recibir, no. La fe se basa en el conocimiento que yo tengo de Cristo. Pedro dice en la primera carta, dice, añádele a tu fe virtud,
a la virtud paciencia, a la virtud fe, a la fe paciencia. Y dice que a todo esto le añadamos conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de Cristo y de su palabra. Entonces, yo llego un momento en que yo comienzo a creer racionalmente, ¿sí? Porque yo comienzo a estudiar y a leer acerca de Jesús y de su obra. Entonces Pablo dice en Romanos 10:17, dice, es que la fe en mí surge por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe se desarrolla y crece en la medida que yo estudio la palabra, la conozco y además mantengo una relación con Cristo. Entonces mi fe va a crecer. Leer la Biblia hace que tu fe crezca. Lo he dicho muchas veces. Cuando yo leo esa historia de que cruzaron el Mar Rojo y veo que el mar se abre, que una columna de una nube los cubría, los protegía del ejército enemigo, y cuando veo cómo estos mueren, yo comienzo a creer. Eso está expresado en el Salmo 106. Yo les decía que es un conocimiento intelectual, ¿sí? Que se basa, que la fe mía tiene un elemento intelectual que se basa en el conocimiento de Cristo, ¿sí? Es más, la fe misma para salvación está basada en la Biblia, y es lo que dice Romanos. La fe viene por ponerle atención a lo que la palabra de Dios dice. Tiene un elemento emocional, ¿sí? Yo me encontré en la Biblia, estaba mencionando al pueblo de Israel siendo salvado. Si usted quiere, busque el Salmo 106, versículo 8. Salmo 106, versículo 8. Vea lo que dice el Salmo 106, versículo 8. ¿Sí? Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo, lo secó, les hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Qué hizo que el pueblo creyera? ¿Sí? ¿Qué hizo que creyera? Fue algo que les causó a ellos mucha emoción. La narrativa dice que ellos vieron cómo el mar se abrió, cómo ellos pudieron cruzar, cómo el enemigo se ahogó y cómo llegaron a salvo a la otra orilla, y cuando ven es que están del otro lado. Entonces eso generó una reacción en ellos, ¿sí? Generó una reacción. ¿Cuál fue la reacción que generó? Versículo 12. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. De nuevo, fíjese, la palabra de Dios lo lleva al concepto de creer, pero es la misma emoción que tienen, la misma alegría que despierta en ellos esa fe y esa confianza en Dios, de ver todo lo que Dios hizo por ellos. Entonces comienzan ellos en el versículo 12, creen a su palabra y comienzan ellos a adorarlo y a cantar sus alabanzas. El pueblo estaba contento, estaban cantando, ¿sí? Cantaban porque Dios los había librado. Famoso el cántico de Miriam, ¿sí? Que cantaba como Dios había echado en el mar a los carros del enemigo y había destruido al enemigo. Entonces
Fíjese, yo estoy tratando como de que nosotros nos ubiquemos en lo que realmente es la fe, porque a veces uno dice, no, es que tengo fe, yo soy un hombre de fe. Esto no es que yo tengo fe porque sí, esto es que yo tengo fe porque yo comienzo a creer en la palabra. Esta gente no creyó en la palabra, pero cuando vieron todo lo que Jesús hizo, entonces comenzaron a creer, porque su emoción se estimula a creer. Y la voluntad, la parte voluntaria, ¿sí?, es por lo siguiente: que yo sepa que Cristo es el Salvador no es suficiente. Yo tengo que asimilarlo como una verdad, ¿sí? El hecho de que yo crea en Jesucristo, por ejemplo, pero que yo no lo tenga como una realidad y lo rechace como Salvador, porque eso pasa. Hay gente que dice, sí, yo voy a hablar de Cristo, yo creo en Cristo, pero que me vaya a salvar eso si no lo creo. Hay gente que lo rechaza porque no logran asimilarlo como Salvador. ¿Oyó? Entonces yo tengo que decidir que yo creo que Jesús es el Salvador y que lo acepto como tal. Yo puedo creer que Cristo es divino. La Biblia dice que los demonios creen en Él, pero que todos tiemblan, porque ellos no están dispuestos a aceptar a Jesús nunca. Ellos no lo van a recibir. Ellos siempre están rechazándolo. Entonces hay personas que escuchan de Cristo y no lo quieren recibir. Entonces yo puedo tener conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios, etcétera, pero si no lo recibo como mi Salvador y no lo creo como tal, y para eso debe intervenir mi voluntad, porque el hecho de que mi mente lo entienda no quiere decir que mi corazón está rendido. No, señor. La Biblia dice, el que cree en su corazón, el que confiesa, es una acción, creyendo en el corazón. O sea, mi confianza en Dios, mi confianza en el sacrificio de Cristo, hace que yo desarrolle una fe. ¿De acuerdo? Pero yo tengo que decidir aceptar a Jesús. Eso es una decisión que yo debo tomar. Ella se apropia. Fíjate lo que dice Pablo, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón, o sea, no es una simple confesión, no es una simple acción, ni es un simple creer. Yo debo creer y darlo por un hecho y confesarlo como tal, aceptarlo, expresarlo como tal. Entonces, yo puedo saber que Cristo murió por mí, pero puede que no lo esté aceptando como el Salvador. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, vea lo que dice en versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hechos hijos de Dios? Los que creen en Jesús y los que lo reciben. Porque como les decía, no basta con saber que Cristo murió por mí. Yo tengo que aceptarlo como mi Salvador. No es nada más decir, que Cristo murió por mis pecados. En mi corazón debo estar seguro de eso. ¿Oyó? Pero yo debo tomar la decisión de aceptarlo. Nadie te va a convencer. Tú decides. Cuando tú decides creer en Cristo y en la palabra, mira, cuando yo decidí creer en la palabra, a mí me decía que eso es un libro de mitos, eso son leyendas, eso es inventado por los hombres, no sean bobos, te van a lavar el cerebro. Pero yo tomé la decisión y digo, no, yo sigo con esta palabra. Y yo sigo con Cristo. Entonces, la fe tiene que ser constante, la fe tiene que aceptar a Cristo y tengo que seguir creyendo, si no, no podría resistir todas las dificultades que se presentan. Entonces, ¿cómo les digo yo? Si traen una jarra de agua y dice, esta agua es para todos, y tú te sientas y no tomas la decisión de tomarla,
te vas a deshidratar. Pero tienes que tomar la decisión, la voy a tomar, porque es bueno para mí. Mucha gente está sentado frente a un mensaje, a una predicación de Cristo, y entonces necesitas que alguien los lleve, que alguien los camine. O sea, no se sienten bien. Entonces, si a ti te hacen llamado y tú pasas al frente, aceptas a Cristo, mantente en esa fe y sigue creciendo en ella. Ok, entonces, en definitiva, el único medio que yo tengo para acercarme a Dios es la fe. Sin fe, dice Hebreos capítulo 6, es imposible agradar a Dios. Ahora, no solamente es imposible que la persona agrade a Dios, sino que, como digo, sino que permanezca en esa confianza. Pero esa confianza me la va a dar mi permanencia en su palabra. Dicho por la misma escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero yo debo tomar la decisión de creer eso. Entonces la única manera que tengo de acercarme a Dios es a través de la fe. La fe en Jesucristo, y la fe y la confianza en su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque por la fe fueron hechos los cielos y la tierra. Y además es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que Él existe, que crea en Él. Yo debo tener esa certeza. No sé cómo explicar esto. ¿Sí? Yo debo tener la certeza de lo que Cristo hizo. Y debo mantenerme en esa confianza. Yo no puedo después a esta altura decir, ¿será que Cristo sí murió? ¿Será que no murió? Bueno, yo me he llenado de razones y he leído y he investigado y he buscado en las enciclopedias, en los libros religiosos, en los seculares, y siempre me encuentro la figura de Cristo. Entonces el único modo en que yo me puedo acercar a Dios es a través de la confianza en Jesucristo. Entonces debo saber que Dios recompensa a los que lo buscan. A esas personas con Él es generosísimo. El que no se recompensa está perdido, está condenado. El que no confiesa a Cristo está condenado. Ok, entonces les decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que le busca crea que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Yo debo creer que Dios me va a dar una recompensa. Entonces yo por eso puedo confiar en Él hoy. Yo quiero volver al pasaje con el que empezamos, porque en el pasaje con el que empezamos, que está en Gálatas, en Gálatas capítulo 2, versículo 15, él dice, versículo 16, perdón, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces yo debo creer en Jesucristo, debo tener esa confianza, esa fe, pero no solo debo tener la confianza en Cristo, sino que debo permanecer en esa confianza a través del conocer su palabra y vivirla y aplicarla. A veces teorizamos mucho, pero Pablo está tratando de llevarnos al concepto de que voluntariamente debemos aceptar a Jesús, de que podemos entenderlo psicológicamente, pero si no tenemos la fe y la confianza y la certeza, ese gozo, esa alegría no va a surgir, porque vamos a estar siempre con la duda. Entonces yo decido si acepto a Jesús, yo decido si yo creo que Él es Salvador. No sé si usted ha observado, cuando estamos en esas reuniones donde se ora por las personas y se llaman al frente, se pregunta, ¿quién de ustedes quisiera tomar la decisión de aceptar a Jesús? ¿Quién de ustedes quisiera tomar la decisión de que oremos por Él para ser sanado? ¿Quién de ustedes quiere tomar la decisión de venir para que oremos, para expulsar demonios, para
trae liberación a su vida, usted decide si viene o no viene. Eso no lo decide nadie por usted, usted lo decide. Y si lo traen obligado, usted se cierra mentalmente y no racionaliza lo que le digan. Pero Pablo está diciendo eso. En Gálatas lo dice también. O sea, el justo vive por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Yo acepto a Cristo, me hago creyente, me convierto en justo y vivo por la fe. Este es un caminar continuo confiando en Dios. Lo que quiero decirles es que la fe que hoy tuve debe ser nutrida, alimentada para que siga perpetuándose. Y la fe en Cristo debe seguir perpetuándose. Esa es una fe que debe ir creciendo. Pero yo tengo que confiar en Él y tengo que tomar la decisión de creer. Si tú has tenido experiencia con la palabra, si tú has estudiado la palabra y has tenido experiencia con ella y la estás revisando constantemente, tu fe se va a afianzar, va a crecer y no solamente vas a creer que Cristo es tu Salvador. Además de creer que Cristo es tu Salvador, tú vas a creer lo que la palabra te dice. Ve, la palabra le dice a uno cosas que no son lógicas. Yo cuando el tema del perdón se trató, yo decía, ¿cómo yo voy a perdonar a otro que me ha hecho tanto daño y que me sigue molestando? Pero la Biblia me dice que lo perdone. Hijos que los papás no los tuvieron en cuenta para nada, que prácticamente los abandonaron a su suerte. Cuando se hacen cristianos se les ocurre honrar a los papás. Pero en el mundo uno dice, no hombre, ese papá es un miserable, no se merece nada. Yo a un papá así no doy ni un vaso de agua. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Y por qué uno la cumple? ¿Y por qué uno se esfuerza? Porque uno, a través de toda esta experiencia, va creyendo cada vez más en el Señor. Y esa fe, como les digo, yo tomo la decisión de creer. Creo que a todos nos ha pasado que decimos, esa persona me tiene a mí como con recelo. Pero bueno, yo voy a creer en Él. Le voy a dar la oportunidad, voy a creer en Él. Y pensamos así, de esa manera tan egoísta. Entonces, lo que quiero decirte, usted y yo tomamos la decisión de creer. La predicación de Pablo siempre fue, crees en Cristo, acepta a Jesús. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó y ahora está en la gloria del Padre. Ese es el Evangelio. Es sencillo, eso es el Evangelio. Ahora bien, ya yo soy salvo porque yo acepté a Cristo, tuve la fe para aceptarlo, lo decidí, bueno, ya soy cristiano. Pero ahora debo permanecer en esa vida cristiana. Entonces, para esa permanencia necesito la fe de nuevo. Necesito la fe para que yo pueda llevar una vida continua de amistad con Dios. Entonces mucha gente piensa que es que son los ritos, que es la cantidad de veces que me congrego, el tamaño de la ofrenda que doy, todo el servicio que doy en la iglesia. Todas esas cosas son importantes, todas esas cosas están ahí en la palabra, todo eso hay que cumplirlo. Pero el hecho es que debemos mantener esa relación diaria, esa relación constante. Yo hace rato me inventé mi manera y voy a leer la Biblia completa hasta que la termine. Y cuando termine, comienzo otra vez el mismo proyecto y ahí me voy a pasar toda mi vida leyendo y releyendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque es una inquietud que Dios nace de un corazón que está agradecido con Dios, un corazón que ama a Dios. Entonces, yo lo que quiero decirte en esta mañana es, aprende a confiar en Él y toma la decisión de creer no solamente en Cristo, sino también en su palabra. Y entonces ahora sí, te pregunto, ¿por qué cosa necesitas creer tú? Porque fíjate lo que dijeron los discípulos. Ante un caso en que ellos están expulsando un demonio, Jesús le dice, mire, Jesús,
cuando se presenta esta situación, ¿sí? de una expulsión de un demonio, Jesús les dice a los discípulos, es que ustedes no lo pudieron expulsar por su poca fe. El hombre le dijo, Señor, es que yo no puedo, yo creo, pero ayuda a mi fe. O sea, lo que quiero decir es que es posible creer, pero a la vez dudar. Eso lo llama él poca fe. Jesús lo llama poca fe. Hombre de poca fe. En varios pasajes Jesús les menciona eso. Es que por vuestra poca fe, son creyentes en Cristo, pero no tienen la fe suficiente para creer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando yo leo, ¿cuál es el objeto de la predicación? Cuando yo le estoy predicando a cristianos, les digo, es que Jesús en el madero no solo se llevó los pecados, también se llevó la enfermedad, porque dice Isaías y dice Pedro que por sus llagas fuimos curados. Cuando yo esa verdad la intelectualizo, me emociono, me apropio de ella, ¿sí? Y decido creerla, entonces recibo la sanidad. Por eso precisamente que uno hace los llamados. Uno dice, si tú crees que Jesús te puede sanar y necesitas oración, ven al frente para ponerte las manos. Y la gente se para y viene. Es una decisión que toma. A mí no se me olvida cuando alguien dijo, si tú quieres aceptar a Cristo en esta noche, colócate de pie y ven aquí adelante. Y yo me paré, tomé la decisión. Vea, me tocó enfrentar una cosa impresionante. Yo estaba sentado en la última fila y me tocó enfrentar el escrutinio y la mirada de todas las personas presentes. Pero yo caminé desde allá hasta acá y yo sentía las miradas aquí, por todas partes. Pero yo tomé la decisión de que yo me iba a parar y me iba a exponer ese bochorno. Yo iba a ir hasta allá adelante. Y fui. Y acepté a Cristo, hice una oración. Estaba demostrando que creía lo que me estaban diciendo. Que creía que Cristo me podía salvar. Que creía todos los ejemplos de la palabra que me pusieron. Entonces yo me paré y fui. Tuve que ejercitar mi creer intelectual, que no es suficiente. Me emocioné, tuve que activar mi emoción y al final tomé una decisión, sí voy a aceptar a Jesús. Ahora bien, en otras ocasiones me tocó decidir, ¿será que Cristo me puede ayudar? ¿Será que Cristo me puede sanar? Y yo creo que me puede sanar. La palabra de Dios dice que Él es mi Salvador. Yo voy a creer esa verdad y yo me apropio de eso. Señor, yo creo en ti que tú me puedes sanar. ¿Y sabe qué? El Señor lo sana. Entonces termino preguntándote, ¿tú crees que Jesús te puede ayudar en este momento que estás atravesando, en esta situación que estás viviendo? ¿Crees tú que Jesús te puede ayudar? Si ese es tu deseo, tu necesidad, y tú crees que Cristo lo puede hacer, ya tú creíste en Él como Salvador, pero si tú crees que Él puede ayudarte y lo tomas como una verdad, Cristo te va a sanar, Cristo te va a ayudar, Cristo te va a suplir. Hay pasajes que uno dice, ¿por qué pusieron esto aquí? Pero cuando he tenido problemas de provisión, me acuerdo cuando Jesús multiplicó panes y peces para que todo el pueblo comiera. Y no fue a una persona, fue a un conglomerado de personas. ¿Por qué razón Pablo le da vueltas a todo el mundo? Recorre 2.400 kilómetros en esa época. De a pie, de a lanchita, de a caballo, de a burro. ¿Por qué de a caballo? ¿Por qué hace todas estas cosas? Porque tiene la certeza y tiene la seguridad de que Dios lo puede hacer. Si no, no se embarcaba en esos viajes. Entonces tú y yo tenemos que aprender a creer. Y tenemos que aprender a desarrollar la fe. Para resumirte, creemos en Cristo porque decidimos creer. Porque hay gente que escucha y rechaza el mensaje y dice, esto no es verdad. Pero hay gente habemos personas que escuchamos y decidimos aceptar el mensaje. Entonces tomamos la decisión de aceptarlo.
Pero ahora que ya estamos en Cristo, debemos tomar la decisión de creerle para cada cosa en nuestra vida. No que estoy atravesando por una enfermedad, Cristo es tu sanador. No que me están amenazando, Cristo es tu defensa, es tu bandera. Siempre todo lo recibimos a través de la fe. Por eso a nosotros se nos llama creyentes. ¿Sabe por qué? Porque creemos. Porque creemos en lo que Jesús hizo en la cruz y en lo que sigue haciendo diariamente a medida que nosotros lo conozcamos en su palabra. Entonces yo te invito a que tú ahora desafíes a Dios. Dime qué es eso que tú necesitas. ¿Qué es eso que tú a veces dudas de que Dios lo pueda hacer? Yo quiero que sepas, sí lo quiere hacer. Los pensamientos son de paz y no de mal, y son deseos de Dios de darnos lo que tanto anhelamos. Solamente espera que creamos y confiemos en Él. Entonces vamos a orar, y yo te voy a pedir que seas consciente en lo que estás orando. De que seas consciente de que Cristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para liberarnos y para librarnos de toda la influencia del enemigo que nos frena, que nos detiene, que nos hace temer. También confieso y creo en su palabra. Creo que su palabra es real y que esa palabra me ayuda. Señor, yo hoy abro mi corazón para ti. Declaro que soy tu hijo, que tú eres mi Padre Celestial. Yo te acepté, Jesús. No voy a negar mi fe. También te pido, Señor, por todos aquellos que andan sin fe, esas personas que conocemos, que quisiéramos que estuvieran en el reino de los cielos también, pero que no nos hemos atrevido a hablarles por temor a ser rechazados. No permita que el rechazo nos paralice. Señor, en el nombre de Jesús yo te bendigo. Bendigo a tu iglesia y bendigo a todas las personas que están en la transmisión. Y te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, los espero mañana domingo a las 10 de la mañana. A las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. En la subida a la popa al lado de Profamilia. Que Dios los bendiga. Y vea, pídale a Dios por esas cosas que usted necesita, que Dios lo ayude a resolver, y Él lo va a resolver, pero apóyese siempre en el conocimiento de la palabra. Emociónese con las cosas hermosas que Dios, que encuentre que Dios ha hecho. Dele gracias, hónrelo, alábelo, pero siga creyendo. No solamente que ya Jesús es tu Salvador, sino siga creyendo en todo lo que Jesús puede hacer por usted. Que Dios lo bendiga.